Hola, me llamo Karen y voy a hablar sobre el modelo de Beaugrande y Dessler. Para Beaugrande, los textos se producen a través de operaciones complejas que son guiadas por la memoria, la atención, el control motor, el recuerdo y la motivación. También nos dice que la producción textual es una actividad humana compleja de creación en la que se integran algunos aspectos de la sociología del lenguaje, la psicología cognitiva y la lingüística del texto. Esto se desarrolla en un contexto y se establece en determinadas condiciones generales de cognición y de comunicación. También la ciencia cognitiva indaga en un programa que incluye primero un modelo de las operaciones y el control desarrollado de la escritura, seguido de condiciones de escritura diferenciadas sistemáticamente de las condiciones del habla. También una explicación de las estrategias de decisión y selección. Por otro lado, también significados para descomponer procesos de escritura en subtareas, la predicción de las dificultades de la escritura normales y, por último, criterios para la evaluación y la revisión de los textos escritos. Dicho de otra manera, la ciencia cognitiva asume la construcción del texto como el fruto de una red de relaciones mentales y físicas de las que forma parte de la lectura como una operación cognitiva adjunta. Por otra parte, en el modelo de Beaugrande y Dessler, la producción de un texto no es únicamente asunto de cohesión o de organización de la estructura superficial del texto, petición, correferencia, elisión, etc., y de coherencia o de orden y comprensibilidad de la estructura conceptual o del significado, relaciones de causalidad, etc. Además de la cohesión y la coherencia, operaciones intrínsecas al texto que propician redes cognitivas fundamentales en la producción. También es necesario considerar otros aspectos centrados en los interlocutores del texto, tales como la intencionalidad, actitud del escritor, cuya función se proyecta hacia la orientación de la actividad interpretativa para la consecución de una meta, la aceptabilidad, actitud del receptor o reconocimiento que realiza el interlocutor de la cohesión, coherencia e intencionalidad del texto como relevante, la situacionalidad, relevancia o pertinencia del texto en un contexto de interacción, la intertextualidad, relación entre textos o interpretación y comprensión del texto a partir de la información recibida de otros textos anteriores. Y por último, la informatividad o novedad y relevancia del significado del texto. Estas normas de textualización señalan la forma a través de la cual se conectan unos elementos con otros, mediante dependencias gramaticales, cohesión, conceptuales, coherencia, dependencias entre los interlocutores, intencionalidad, aceptabilidad, entre lo conocido y lo nuevo, informatividad, entre lo adecuado y el espacio, situacionalidad, y entre diferentes textos, intertextualidad. Junto a estas normas de textualización, este modelo presenta unos principios regulativos de la comunicación textual, a saber, la eficacia, la efectividad y la adecuación. La eficacia de la información para las dos partes que intervienen en el proceso de interacción comunicativa. Este principio facilita el procesamiento textual, puesto que se concentra en el funcionamiento de las operaciones cognitivas. La efectividad es el principio que se profundiza el procesamiento textual, puesto que intensifica el rendimiento de las operaciones cognitivas que se actúan sobre la superficie textual. Además, facilita la evocación de las experiencias enciclopédicas y los saberes previos de tal manera que contribuye a la deseabilidad del texto. La adecuación es el principio que determina la consistencia entre el texto presentado y las normas de textualización, de tal suerte que los interlocutores procesan la información con facilidad y con detenimiento. En esta perspectiva, el enfoque procedimental de la producción de textos escritos reivindica la función que cumplen algunos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. De igual manera, hace hincapié en las capacidades cognitivas y en la constitución fisiológica del sujeto. La evaluación de estos elementos nos permite tener mayor convicción de su función y en el contexto de producción. Este proceso busca detectar carencias para ayudar a superarlas. En esta perspectiva, la enseñanza de la escritura debe tener en cuenta la relevancia de la tarea, los logros, los saberes previos, la accesibilidad, la transparencia y las entradas y salidas conceptuales.
El autor presenta la escritura como un proceso complejo que incluye operaciones cognitivas y metacognitivas. Asimismo, hace hincapié en el proceso más que en el resultado, de tal manera que, al igual que otros modelos, resalta la importancia de tener en cuenta las etapas fundamentales para la construcción de texto: planificación, ideación, desarrollo, planificación, expresión y análisis gramatical. En general, el modelo tiene en cuenta condiciones internas y externas al sujeto escritor y al texto como tal. Sin embargo, los procesos metacognitivos no se toman en su verdadera dimensión, es decir, en la complejidad que esos revisten. Gracias.